Entonces, nuestro cuerpo puede ser contaminado, pero su herencia no. Usted puede sufrir varias situaciones, pero su herencia no. Nadie puede destruir nada de lo que nosotros tenemos. Esa va a permanecer intacta, porque el Señor pagó un precio por usted y por mí. Qué importante, hermanos, en ese tiempo que nosotros seamos probados, ¿verdad? El Señor nos dice que nosotros vamos a ser probados. Y capaz podríamos hablar en diversas implicancias de las cosas que nosotros hacemos. Pero qué importante poder saber que a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, todas las cosas como quieras llamarlo, Él siempre va a estar ahí. Dios puede hacer el milagro, Él es soberano, ¿verdad? ¡Pum! Y puede cambiar toda la situación. Pero Dios también puede hacer que esa situación no cambie. Pero Dios sí puede poner paz en tu vida y descanso y saber que algo puede suceder. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 5. 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 5. Alguna vez creo que le compartí un poco de esto, pero en todo este tiempo que estaban pasando y estamos orando por la iglesia, y bueno, han pasado varias situaciones, ¿no? Estamos el miércoles, capa de bautismo, algo muy lindo, pero también una despedida. Y uno también se pone un poco triste, ¿verdad? Nadie se alegra que una persona se vaya. Yo creo que ninguno dice, wow, listo, ya no está más, ¿verdad? A pesar que Dios conoce nuestras vidas. Y si yo le abro mi corazón, verdaderamente una de las cosas que nosotros aprendimos en este lugar es que siempre se fueron las personas. Y hablaba un poco con mi esposa con respecto a esto, ¿verdad? Y eso te genera muchas cosas en tu mente y muchas cosas en tu corazón. Pero también entiendo que siempre Dios tiene algo perfecto. Y hermano, y no me malinterpreten, no se fueron porque tuvieron problemas con el pastor, con las situaciones, no. Pero capaz se fueron dando así. Y capaz cuando nosotros decíamos, bueno, ya estamos ahí, y tuvimos esta noticia de nuestra hermana, ¿verdad? Que nos agarró por sorpresa, sinceramente. Pero siempre el Señor tiene lo mejor para nosotros, ¿verdad? Hoy estamos algunos, ayer estaban otros, y capaz mañana estaremos los mismos más otros, o estaremos otros. Seguimos adelante. Y eso es una de las cosas que Dios nos enseña, que debemos de continuar y seguir adelante. Pero saben, un grupo de cristianos estaba pasando una situación con respecto a su fe. Y ellos iban a ser probados, ¿sí? Estaban pasando unas situaciones en las cuales estaban siendo perseguidos y en las cuales prácticamente capaz que iban a morir, capaz que iban a sufrir, capaz que iban a pasar muchas situaciones, capaz muchos maltratos. Y el apóstol Pedro le habla a estos cristianos, a estas personas, en estos versículos. Dice versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque eran personas que estaban siendo perseguidas, eran personas que estaban afligidas, eran personas que estaban pasando situaciones muy difíciles en ese contexto, y el apóstol Pablo les dice, bendito el Dios y Padre. O sea, no le dice, miren, paren un poco, miren, aquí están. Cuando una persona está pasando una situación capaz, uno humanamente quiere que nos animemos, ¿verdad? Que uno diga, mira, tienes que seguir adelante, tienes que continuar, me importa, ya va a pasar esta situación. Pero el apóstol Pedro habla, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando toda la gloria al Señor. Y uno diría, escúchame, pero ¿no saben que me van a matar mañana? ¿No saben que voy a pasar por una persecución de acá 5 días? Pero dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo y de los muertos. Vamos un poquito atrás. Me quedo con 2 palabras, ¿verdad? Para una esperanza viva. Siempre el apóstol Pedro en sus cartas habla de una esperanza viva. Siempre habla, ¿verdad? De esta palabra viva, ¿verdad? Una esperanza. Y qué importante, ¿verdad? Poder tener una esperanza. ¿Sabe? Cuando usted está en la parte de una situación de salud,
y usted está pasando alguna situación, y capaz usted puede aplicar toda la ciencia, puede aplicar todo el dinero, y capaz puede hacer todos los medicamentos, el tratamiento que tenga que hacer, pero ninguno es 100% efectivo. Y capaz usted va y ya hizo todo, ha ido creciendo la ciencia, tenemos la IA que te puede dar todas las alternativas, pero la IA es una inteligencia el cual el hombre le da toda la información, la procesa y saca un resumen, ¿verdad? Pero capaz hay cosas que van más allá de la información. Y eso no lo podemos manejar. Entonces, frente a esas situaciones tenemos una esperanza. Hay una esperanza ahora. Yo les había compartido, creo que una vez, era estudiante de medicina y estaba haciendo el rotatorio, que era pasar en clínica médica, y estamos allá en Tucumán, en el Hospital Padilla. Y me acuerdo que fue una guardia tremenda. Me acuerdo, éramos 4 compañeras, 2 compañeras y 2 compañeros, y me acuerdo, hermano, que esa guardia era la que primero hacíamos cuando estábamos en el rotatorio, ya habíamos terminado 5º año, 6º año. Habían pacientes graves, de los 6 pacientes había más, ¿no? Pero 6 pacientes murieron esa noche. La verdad que yo no me acuerdo de haber pasado una situación así. Mi compañera estaba llorando, mi otro compañero no queríamos saber nada. Y me acuerdo que el último paciente, era un paciente que los pasan de gastroenterología, era un cáncer gástrico, era 5:30 de la mañana. Y prácticamente estaba en paliativo, lo mandan porque, bueno, ya había que cortarse. Y lo mandaban a la guardia porque, bueno, para que muera ahí, ¿verdad? Y estaba con su hijo tendría 35 años más o menos. Y empezamos a hablar. Él estaba muy triste. Y dentro de mi corazón decía, Señor, ¿por qué? Pero siempre uno tiene una esperanza, ¿verdad? Una esperanza. Yo decía, Señor, la esperanza de que por lo menos este paciente no pueda tener vida. Y me acuerdo que yo hablé con él. El hombre no hablaba nada porque estaba postrado, ni movía nada. Y me acuerdo que pudimos hablar, ¿verdad? Y yo le hablé del amor de Dios. Yo estaba mal, hermano, porque yo no estaba bien. Yo estaba mal. Era verdad, no eran parientes míos, pero uno no es indiferente frente al dolor de las personas. Y me acuerdo que era 5, obviamente no había dormido nada, y hablamos, y le pude testificar, y pude orar por él, y orar por el hombre, y a las 6:40 más o menos el hombre murió. Entonces, una de las cosas que él me dijo, tengo esperanza, ¿verdad? Y sí, tenemos esperanza. Que haya 1 minuto de vida, 2 minutos de vida, tenemos esperanza, ¿verdad? Bueno, esta persona hizo la oración de fe, ¿verdad? Creemos en el nombre del Señor, que el hombre también, porque no podía ni asentar la cabeza, no movía nada, estaba... Pero creemos en el nombre del Señor, el Señor sabrá. Y me acuerdo que una de las cosas que puse en mi mente, Señor, te pido por favor que otra guardia no se muere ningún paciente. Te lo pido, Señor. Y pasó, ¿no? Pasó muchísimo, terminé todo, nunca más me pasó esa situación. Pero hermano, tenemos una esperanza viva. Y más aún de que la situación no pueda ser revertida. Capaz estos cristianos iban a morir. Ya no se iba a revertir. No iban a cambiar su situación. Dios lo podía hacer, pero había una esperanza viva. De lo que Dios había hecho en su vida, nadie se lo podía cortar. De esa herencia y esa salvación, a pesar que ellos murieran, nadie le podía quitar eso. Hay una esperanza. ¿Seguimos, Mati? Y fíjese, ¿qué más es lo que le dice el apóstol? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, claro. A través de la muerte de Jesucristo, ellos tenían la oportunidad de ser nuevamente hijos de Dios, ¿verdad? Es la esperanza que Dios nos da de ser hijos de Él. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, porque Jesucristo había muerto por el pecado de la humanidad. Entonces todos aquellos que toman esa decisión y que eligen el camino de la salvación van a tener una nueva oportunidad. Pero aquellos que no, ya sea por indiferencia o ya sea por rebeldía, porque se creen ser Dios, les va a quedar la soledad eterna, ¿verdad? Pero ¿qué más dice? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? Otra traducción dice que es inmutable.
la otra versión, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué más dice Mati? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Son muchas cosas, hermano. Acá podemos hablar de varios sermones. Son muchas cosas, pero vamos a detenernos, ver algunas palabras. Primero, esperanza viva. El apóstol Pedro había conocido al Señor. Él había estado con Jesús, era parte de sus discípulos, ¿verdad? Pero también él había negado al Señor, él también había ocultado, ¿sí? ¿Verdad? Los miedos. Él también quiso tentar al Señor cuando el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que tenía que pasar por este camino de la crucifixión, ¿verdad? Que él iba. Y el apóstol Pedro dice, no, Señor, de ninguna manera, no, yo no voy a permitir, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro también entendió lo que significaba eso, ese sacrificio, ¿verdad? Que era real, que era verdadero, que era la única forma para que usted y yo podamos estar aquí. Era el único camino que se tenía para que usted pueda reconciliarse con Dios. No había otra forma. Y Dios, a pesar de todas las situaciones y a pesar de todas las circunstancias, porque él era Dios, dispuso, ¿verdad?, que Jesús hiciera este sacrificio, siendo Dios, y que se haga hombre, y pase todo lo que pasó por usted y por mí. Ahora, Él era Dios. Y uno diría, ¿por qué, verdad? Si ya tenía su pueblo elegido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por amor, hermano. Por amor a la humanidad. Pero el apóstol Pedro les habla de esa situación, ¿verdad? Y les dice, es viva, ¿verdad? Hay una esperanza viva, que eso no se puede cortar. A pesar que ustedes le peguen, a pesar que usted lo golpeen, a pesar que usted mal, esa esperanza está internamente en su corazón y eso nadie le puede cortar. Entonces, una de las cosas que le dice el apóstol Pedro habla de una esperanza viva. Vamos al versículo 4. Y hay otra palabra muy curiosa que también le habla. Para una herencia. Y mira, y él les dice una herencia, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que estamos acá alguna vez hemos escuchado de las herencias, verdad? ¿Cuántos tienen hermano acá? Levanten la mano. Y nosotros como, bien, ahí, unos tienen más que otros. Y usted cuando es hermano, todo bien, muy lindo, pero miren hermano, cuando hay una situación económica y tiene que ver la familia, a veces hasta los propios hermanos se desconocen. A veces pasa eso. Por eso yo me acuerdo que mi abuelo me decía, antes de irse en vida, vamos a dejar todo detallado, todo escrito, todo bien. Dice, ay, bueno, pero ¿por qué? Si es que hay una herencia, para evitar cualquier situación. A veces unos lo hacen así, otros no lo hacen así. Y generan muchas situaciones con las familias, ¿verdad? Y capaz que son personas que lo hemos conocido, son hermanos, que hemos vivido, hemos compartido. No nos puede creer en nuestra mente eso, pero pasa. Entonces, cuando hay una herencia, usted, para poder tener esa herencia, y si son hermanos, yo les digo, si es una propiedad o algo, tiene que ser una declaración de herederos, ¿verdad? Aunque ahora ya ha cambiado, están cambiando las leyes, están cambiando muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, antes por lo menos era así. Y usted, obviamente, tiene que ponerse en cuenta con las personas que están, tiene que contratar un abogado, tiene que hacer una repartición, tiene que hacer todo un trámite, y después de eso está en condiciones, capaz. Pero usted también, si tiene una propiedad, usted asume, si hay una deuda de esa propiedad, que usted se va a hacer cargo. Ahora, en muchos lugares no hacen ni siquiera declaración de herederos, porque a veces lo que se debe es tan caro, hasta más caro que las mismas propiedades que lo dejan ahí. ¿Verdad? Pero fíjense, una cosa curiosa, el apóstol Pedro, él habla de una herencia y la explaya más. Porque él podría decir, sí, el Señor ha dado una herencia, que es una herencia eterna. Tenemos la vida eterna, ¿verdad? Y lo deja ahí, y es verdad. Pero él dice, una herencia incorruptible, algo que nadie puede corromper. Le dice, una herencia incontaminada que nadie puede contaminar. Y una herencia inmarcesible, ¿verdad? Algo, otra traducción dice que no se puede marchitar, inmarchitable, dice otra traducción. Que no se puede marchitar, que no se puede cambiar.
que nadie puede destruir. ¿Vio cuando usted ve una flor que está muy linda y cuando pasa el tiempo se marchita? Bueno, esta herencia es inmarchitable. Nadie la puede transformar, nadie la puede cambiar. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, el Señor está hablando a través de su palabra y el apóstol Pedro le habla a las personas con respecto a esto. Y miren, y acá hay una herencia en la cual usted no va a tener que hacer ningún documento. Hay una herencia en la cual usted no va a tener que buscar papeles. Irá capaz aquí a la corte del cielo. Pero ya es una herencia que está asegurada para usted. Y que a pesar de las cosas que usted pase acá, es incorruptible, es incontaminada y es inmarchitable. Nadie la puede modificar, nadie, aunque le pegue, aunque usted se equivoca, aunque usted pase lo que tenga que pasar, esa herencia nadie la puede cambiar. Porque no es humana, porque es divina, porque es de Dios. Una herencia que Dios permite que usted tenga por el sacrificio de Él en la cruz, por usted y por mí, ¿verdad? Qué interesante. Miren, y esa palabra inmarcesible también tiene una traducción griega que es inmarchitable y significa que no desaparece. No puede desaparecer. No es que si usted hizo capaz una herencia, se rompió la declaración, no, bueno, no, acá no hay ningún papel, no, esa nadie la puede romper, no se puede destruir, porque ha sido pagado con el precio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro cuerpo puede ser contaminado, pero su herencia no. Usted puede sufrir varias situaciones, pero su herencia no. Nadie puede destruir nada de lo que nosotros tenemos. Esa va a permanecer intacta, porque el Señor pagó un precio por usted y por mí. Un precio que no tiene precio, ¿verdad? Y fíjense, cuando la gente está en el mercado y hoy nosotros vemos, y capaz ustedes ven en una empresa, siempre se están fijando. Hoy vivimos un mundo globalizado, ¿verdad? Es así. Lo que nosotros vivimos acá en Argentina, capaz estamos viendo en otros lados. Y si sube la nafta, dice, ya suben los dólares y suben todas las cosas. ¿Es así o no? Entonces muchas veces están diciendo cómo está acá, cómo las cosas están aquí, vemos el riego país y toda la parte de economía. Todo eso se va manejando de esa manera, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo nosotros podemos ver. Pero acá, el apóstol Pedro nos está hablando de una herencia que esa está en el banco de los cielos, ¿verdad? Que no es que se cierra, tiene horario corrido, las 24 horas del día. Y también es interesante poder ver directamente que hay una recompensa. Y esa recompensa la ha puesto el Señor. Porque, ¿qué es lo que más dice? Vamos al versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, estas personas capaz que estaban por morir, que estaban siendo perseguidas, que iban capaz a sufrir durante mucho tiempo, el apóstol Pedro dice, todo lo que ustedes sufren, todo lo que ustedes pasen, ¿sí? Hay una herencia, hay una recompensa que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso nadie puede romperlo, nadie puede destruirla, nadie puede hacer nada con eso, porque eso le pertenece al Señor. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Sabemos que va a haber un juicio venidero, sabemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sabemos que todos vamos a tener que compadecer delante de Dios, tanto los justos como los injustos. Pero sabemos que Dios tiene una recompensa, ¿verdad?, para sus hijos. Hay una herencia que nadie puede cambiar, que nadie puede romper, que nadie puede destruir, porque fue pagado por el precio del Señor. Así que estaba hablando a estas personas. Le decía, no importa, pasen lo que pasen, el Señor siempre va a estar ahí. Él los ama, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 6. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora la pregunta es, vos sabés que te van a matar, vos sabés que estás sufriendo persecución, vos no estás muy alegre, ¿verdad? Si vos estás pasando una enfermedad y tienes que tomar medicamento y te dicen, mira, esta enfermedad te va a durar el resto de tu vida, usted no está, gloria a Dios, qué bueno. No, humanamente dice, ¿por qué?
¿por qué me pasa? ¿Por qué tengo que estar pasando eso, verdad? Pero aquí estas personas iban a ser capaz destruidas, iban a ser perseguidas, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas situaciones. A veces vamos a tener que pasar esas situaciones. Y es necesario, ¿verdad? Y es necesario. Por ahí creo que alguna vez hablamos con Daniel. No creamos que porque estamos en el camino de Dios nunca nos va a pasar nada, nunca nos va, todo es bendición, todo prosperidad, todo está bien. Esa es una parte de la moneda, pero hay otra parte de la moneda, que es necesario que nuestra fe sea aprobada. Y es necesario que seamos pulidos. Y es necesario que pasemos situaciones para que podamos entender de quién dependemos. Y es necesario que pasemos todas estas cosas para que podamos saber que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Porque si no diríamos, no, yo no necesito de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo me manejo. Yo acá sé todas las cosas que tengo que hacer. Entonces yo tengo control, tengo mi experiencia, tengo mi título, tengo mi capacidad. Yo no necesito de Dios porque yo lo hago y sé qué va a pasar. Listo. Pero necesitamos de Dios. No la manejamos toda. No la sabemos toda. Y a lo largo de la vida vamos a tener que pasar situaciones. Y usted siempre, una de las cosas que uno aprende con la experiencia, que siempre va a tener que tomar decisiones. Usted capaz que cuando es niño toma decisiones, responsabilidades, es adolescente, decisiones, es joven, decisiones, es adulto joven, decisiones, ¿verdad? Es adulto mayor, toma decisiones, adulto un poquito más grande, decisiones, una persona madura, decisiones, una persona mucho más grande, decisiones. Siempre está tomando decisiones a lo largo de la vida. Sigamos, Mati. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mire, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ya voy terminando, hermano. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Entonces ahí el apóstol Pedro dice, ustedes tienen algo maravilloso, que es, tiene más valor que las perlas, tiene más valor que el diamante y que es el oro. Hasta más que el oro. Y que eso va a tener que ser pulido. Eso va a tener que ser pulido. Hermano, a lo largo de nuestra vida va a tener que ser pulida. Ese oro, para que sea más puro, va a tener que sufrir varios procesos y van a tener que pasar varias situaciones, y ese oro es más pulido y va a pasar capaz de 18, 21 hasta 24 quilates, que es el oro más puro, ¿verdad? Bueno, ahí el apóstol Pedro le dice, es más valioso que diamante, que perlas, a pesar que el Señor Jesús hablaba de varias analogías, ¿verdad? La perla es de gran valor, como una parábola, pero acá el apóstol Pedro dice que su fe va a ser aún mayor que el oro. Pero va a tener que pasar todas esas situaciones. Y el oro es algo genuino, ¿verdad? Es algo genuino. Usted es una persona genuina. Esa fe tiene que ser genuina en su vida y en la esperanza de Dios. Tiene que ser real, ¿sí? Y miren, esto lo que yo les cuento es un contexto distinto, ¿verdad? Esto pasó hace 2000 años. Los cristianos que estaban ahí, que iban a pasar persecución, que lo iban a matar. Y capaz nosotros estamos aquí, tranquilos, sentados, capaz uno tomando un café, un matecito, tranqui, ¿verdad? Otro contexto, totalmente. Pero saben, el mensaje es el mismo. Y usted va a tener que pasar situaciones. Y su fe va a tener que ser pulida. Su fe va a tener que ser pulida. ¿Ah? Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es algo que no tiene precio, es algo que no tiene valor y es maravilloso para el Señor. Que los que nos dice el Padre, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Y qué más decía Matías? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Miren qué interesante, hermano. Y acá tiene que ver algo con respecto a la alabanza, ¿verdad? Hoy cuando teníamos, la hermana Sara decía, alabe al Señor. Y capaz cuando usted está molesto, ¿usted alguna vez se molestó o no? Levante la mano, ¿quién se molestó alguna vez?
Sí, no me dice que no se ha molestado, porque sí ha molestado alguna vez, ¿verdad? Y si usted es un santo, gloria a Dios, y no tiene ningún problema, sabemos que santo es el Señor, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida vamos a pasar, hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? O si por ejemplo está Marco ahí, perdón que te tome como ejemplo, y viene Lautaro y agarra un vaso de agua y se lo tira, ¿verdad? Se lo quiere tirar. No creo que Marco va a decir, gracias Lautaro, ¿verdad? No, le va a decir, para, ¿qué pasa? ¿O no? Bueno, ahí está, ¿ve? Fue más profundo todavía. Pero saben, es así. Pero miren qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 8. Vamos al versículo 8. Ya voy terminando, hermano. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo? Y ahí dice, inefable y glorioso. Mira, os alegráis con gozo inefable. La otra palabra de inefable es un gozo que no puede superarse, es un gozo tremendo, algo que no se puede cortar. No es un gozo, sí, estoy gozoso, qué bueno. No, es algo que usted sale una pasión, ¿vio? Imagínense que está ahí, que tiene un problema de deuda y de repente dice, le llega una carta y dice, usted ha ganado 10 millones de dólares. Usted dice, gracias, ¿verdad? Con eso hace todo lo que tenía que hacer. Ahora, capaz usted tiene y, bueno, dice, algo más. O capaz está pasando una enfermedad. Y de repente dice, ya le han dicho, no hay nada. Y sale un biológico que va a curar esa enfermedad. Usted va a decir, buenísimo. Y usted va a ser el primero. Y se alegra, ¿verdad? Es un gozo que no puede ser explicado. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Seguimos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. A pesar de que estemos pasando momentos difíciles, en esos momentos que humanamente usted ni siquiera reír, ni siquiera se pone bien, que usted pueda tener ese gozo. Pero ese gozo no es un gozo humano, es el gozo del Señor, ¿verdad? Que le hace cuando usted está tirado, está con 20.000 problemas, 20.000 situaciones, hay algo dentro de su corazón que dice, y tengo que gozarme con el Señor, porque Él es mi Dios, porque Él ha transformado mi vida, porque tengo una herencia, tengo una esperanza viva, algo que va a transformar mi vida, a pesar que está el problema, pero hay gozo en mi vida, hay gozo, me siento contento, ¿verdad? Me siento contento, y me río y puedo disfrutar de la vida, a pesar que usted está destruido. Porque es el gozo del Señor. No es ese gozo por lo que usted pasa si está bien o está mal. Es el gozo que Dios hace en su vida. Y que eso se alegra, ¿verdad? Y el Señor dice que Él nos ama, ¿verdad? Y Él nos va a amar siempre a nosotros. A pesar de todas las situaciones que nosotros pasemos, Él es nuestro Dios. Y Él es fiel con nosotros. Y Él siempre va a estar con nosotros, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder tener gozo, hermano. Y yo lo animo, hermano. Cuando usted viene, mire, ayer nosotros, no le voy a contar detalles, hemos pasado una noche tremenda. Y capaz uno a veces ya no quiere decir, ¿verdad? Porque dice, siempre situaciones, problemas. Bueno, a veces pasa, a veces no. Y la verdad, humanamente, si yo les diría sinceramente, no quisiera estar aquí. Porque tengo 20.000 cosas y pasamos un montón de cosas con mi esposa ayer que no nos imaginábamos. Pero ahí dice el Señor en su palabra, el gozo. Y Señor, ¿cómo me voy a gozar si estoy cansado? ¿Cómo me voy a gozar si tengo que pasar esta situación? ¿Cómo me voy a gozar si no dormí? ¿Cómo voy a gozar si tengo que resolver cosas? ¿Cómo me voy a gozar si tengo que hacer un montón de cosas? ¿Cómo me voy a gozar? Humanamente imposible. Pero el Señor nos dice que nos debemos de alegrar en el gozo del Señor. Entonces, Señor, ayúdame a que pueda tener ese gozo. Hermano, eso es lo que usted le va a ayudar a seguir adelante siempre. Saben, se hizo un estudio, y con esto termino, de un grupo de filósofos que habían hablado con muchos cristianos y ellos no entendían de la esperanza. Y ellos decían que la esperanza es un sentir humano, es una opción que pone el ser humano para sentirse bien. Le buscaban alternativas, definiciones, y no entendían por qué siempre hay esperanza. Y sabemos que una de las diferencias es porque la esperanza no es una esperanza humana, ¿verdad? Es una esperanza que viene de Dios, que sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso tenemos esa esperanza, ese sacrificio, y saber que Dios siempre va a estar con nosotros. Hermano,
Yo no sé cuál es su situación, yo no sé cuál es la circunstancia. No sé, capaz usted dice, yo no estoy pasando ninguna persecución, estoy tranquilo. Bueno, está bien, pero no se olvide de esto. El Señor nos dice que usted siempre tiene que tener una esperanza viva. Tiene que tener una esperanza siempre. Segundo, tiene que tener, el Señor dice que hay una herencia. Una herencia por el sacrificio que Jesús ha hecho en su vida. Pero no solamente una herencia, sino que también usted tiene que sentirse gozoso. Usted tiene que sentirse feliz. A pesar de que haya situaciones que no van a cambiar, usted tiene que sentirse gozoso. Porque tiene que saber que hay algo maravilloso que Dios tiene para usted. Y tiene que ver con su herencia. Una herencia que no tiene que ser declaración de herederos, una herencia que no tiene que ir al abogado, una herencia que está en el trono de los cielos y que ha sido pagada por un precio precioso. Una herencia que nadie puede marchitar, que nadie puede romper, que nadie puede destruir. Porque eso ha sido pagado con el precio de Jesús, el sacrificio del Señor. Eso nadie lo puede romper. Es una condición que usted tiene con Dios. El apóstol Pablo nos dice, usted tiene que perseverar hasta el fin, ¿verdad? Perseverar. Eso sí tiene que hacer. Usted tiene que crecer, ¿verdad? No se puede quedar con esa leche espiritual. Listo, ya Dios hizo mi vida, me transformó y ahora sí soy un hombre carnal, ¿verdad? No, usted tiene que ser un hombre espiritual. Usted tiene que anhelar cada día buscar más de Dios. Porque todos vamos a compadecer delante de Dios. Pero el Señor les dice que haya gozo cuando haya persecución. Que haya gozo cuando pase esta situación. Que haya gozo. Porque vale la pena. Y porque yo vendré un día a buscar a mi iglesia. Y también dice el Señor que va a haber ese juicio en la cual usted va a compadecer. Y por lo tanto usted va a ser transformado. Como nos dice el apóstol Pedro. Hermano, yo no sé cómo usted está pasando este tiempo. Y a veces es bueno poder recordar, ¿verdad? Porque tantas cosas que nosotros tenemos y que vivimos y que nos perturba, pero qué maravilloso recordar el regalo que hizo, el regalo del Señor Jesús por usted y por mí. Y que el Señor nos tiene una herencia. Y que hay una recompensa. Y que Él quiere que usted se goce. Y que hay una esperanza que es viva. Que es viva. Eso nadie le puede sacar, ni la sociedad, ni el enemigo. Capaz el enemigo quiere poner un dardo, perturbar algunas situaciones, porque no sé si le pasa a usted capaz que quiere hacer las cosas bien, quiere hacer bien las cosas de Dios, capaz ha decidido, ahora quiero servir al Señor, y ahí un problema, una situación, una enfermedad, otra circunstancia. Y capaz a usted no le pasa nada, ¿verdad? Pero capaz hay otras personas que sí. Y pasan situaciones. Entonces ahí usted tiene que levantarse y tiene que gozarse y tiene que saber que hay una esperanza que no depende de nosotros, sino que es una esperanza viva que depende del Señor. Y hay una herencia incorruptible, hay una herencia que no puede ser contaminada y hay una herencia que no va a ser terminada, ¿verdad? Porque no es que ya, bueno, firmamos el contrato, ya está, no. El Señor ha pagado ese precio por usted y por mí y hay una promesa que es para la eternidad. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hay una promesa del Señor, porque somos coherederos del pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. No es solamente, sí, un cristiano evangélico, no, es parte del pueblo de Dios. Coherederos con la herencia de Israel, ¿verdad? Coherederos. Somos parte del pueblo de Dios. Y qué bueno que es nuestro Dios. Así que yo lo animo, hermano, que en este tiempo usted pueda pensar en eso. Está pasando situaciones, capaz, dice, mi fe, la verdad que no sé, yo busco de Dios, entrego todas mis cosas, hago lo que tengo que hacer, cada vez las cosas no mejoran. ¿Será eso, verdad? Y con esto termino. Escuché un comentario de un hombre, y creo que yo ya se lo había compartido, un hombre que había dicho, según él, lo que dice, que él había sido pastor durante 16 años. Y que él era una persona que predicaba a las personas, que hablaba de Dios, que compartía la palabra de Dios. Y se dio cuenta que todo era psicológico. No existe Dios, todo está en la mente. Y ahora cuando él es una persona atea ahora, y cuando se le pregunta si él es feliz, él no puede responder. Porque no hay una felicidad plena si Dios no está en tu vida.
nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Él. ¿Sí? Y por lo tanto dependemos de Dios. Y si Dios no está en su vida, usted no puede ser completo. Aparentemente es feliz, pero cuando pasa una situación y no sabe qué hacer, se angustia. Usted puede ser totalmente feliz si Dios mora en su vida y en su corazón. Ojo, le digo feliz, no le digo que no va a pasar situaciones, no le digo que no pueden pasar circunstancias, no le digo que usted no se puede enfermar, no se puede digo que usted va a pasar, sí, seguro que sí. Pero el gozo del Señor es su fortaleza, ¿verdad? Porque hay una esperanza viva que va más allá de las cosas que pasamos y vivimos, tiene que ver con el amor de Dios por usted y por mí. Dios lo ama, hermano, no pierda esa oportunidad. Y yo le había puesto el título, Mati, ahí lo podemos poner. Empezamos al revés, capaz, ¿verdad? Probando nuestra fe. ¿Cómo está su fe en este tiempo, hermano? ¿Cómo está su fe? Qué difícil, ¿verdad? Definir fe. Y no me voy a poner a plantear todo eso. ¿Cómo está su fe? Que usted tenga una fe viva. Que usted tenga una fe real. Que usted sepa que esa fe lo lleva a una herencia que nadie puede romper. Y esa fe, ¿sabes qué le trae? Le trae gozo.